Sofía tenía 21 años y 21 semanas de gestación cuando solicitó la interrupción del embarazo en Profamilia, en Santa Marta. Desde allí llamaron a su EPS, Confaguajira, para preguntar de manera informal si cubrían y autorizaban el procedimiento. No le contestaron nada a Sofía, pero en cambio de la EPS sí llamaron a su padre a contarle que su hija Sofía quería abortar y que como el procedimiento podía ser peligroso para la vida de su hija, le pedían su aprobación. El padre, que no sabía que su hija estaba embarazada ni que quería abortar, de inmediato amenazó a Sofía, diciéndole que él mismo se iba a encargar de contarle que iba a abortar a todos los habitantes de su ciudad natal. La EPS le negó el aborto a Sofía, con el argumento de que lo estaba solicitando en Santa Marta y ella estaba afiliada en La Guajira. ¿Qué tal? Ante la negativa de la autorización, con el apoyo de Jacaranda, Sofía presentó una acción de tutela contra la EPS, que finalmente aprobó el procedimiento en una clínica en Barranquilla. Con recursos propios, Sofía viajó de Santa Marta a Barranquilla. Ese mismo día la dejaron hospitalizada en la clínica. Allí fue valorada por una ginecóloga, quien le informó de cómo era que iba a ser el procedimiento y le dijo que iban a inducir el parto mediante uso de misoprostol cada 6 horas por vía vaginal. Luego de que la ginecóloga se fue de la habitación, ingresó una médica a revisar a Sofía y cuestionó duramente y de forma violenta su decisión de interrumpir el embarazo. Y le dijo una mentira, la de que normalmente el aborto era un procedimiento que estaba dado para bebés que vienen con malformaciones, aludiendo a las 3 causales que desde tiempo atrás permiten el aborto en Colombia, y desconociendo el fallo de hace 2 años en el que se permite el aborto hasta la semana 24. En la historia clínica de Sofía, hasta el sol de hoy, no quedó registro de ese momento, como si nunca hubiera pasado. Luego de que transcurrieron 6 horas, su madre se dio cuenta que no le habían suministrado la siguiente dosis del medicamento para abortar y tuvo que dirigirse al personal médico para recordarles que le dieran la siguiente dosis a su hija. A las 4:30, Sofía sintió dolores muy intensos. Su madre intentó llamar al personal médico para que le dieran un medicamento para el dolor, pero no tuvo éxito. Sofía, en medio del dolor, se fue al baño y estando allí expulsó el feto sin vida. Cuando el personal de salud llegó a la ducha, ese lugar era un charco de sangre y ella sostenía el suero con una mano y en la otra a su feto. Sofía salió del baño y puso el feto en la camilla, porque nadie se lo recibió, y luego se acostó sin fuerzas. El feto lo depositaron en una bolsa de residuos biológicos, lo ubicaron sobre una caneca de basura, todo esto enfrente suyo. Sofía sufrió 30 horas de dolor y de contracciones y no fue atendida con los mínimos parámetros de calidad que merece un ser humano. Sofía fue víctima de lo que se conoce hoy como violencia reproductiva. Con el apoyo de Jacarandas, Sofía presentó 3 acciones legales: una queja ante la Superintendencia Nacional de Salud, una tutela inicialmente por la negación del aborto por parte de su EPS y presentó una queja contra la Secretaría de Salud de Barranquilla, la EPS y la clínica que la atendió por violencia reproductiva. Y fue precisamente un juez de tutela el que le dijo a Sofía: agradezca que pudo abortar. Ese es el título del informe de Jacarandas, la fundación que desde hace 2 años
acompaña a las mujeres que quieren abortar en Colombia, porque fue precisamente en el 2022 que la Corte Constitucional, en la sentencia C-055, determinó que en Colombia las mujeres podían practicar el aborto hasta antes de la semana 24. Este informe es un seguimiento de lo que ha sucedido en estos 2 años, desde que se conoció la sentencia C-055. Y por primera vez se conocen cuáles son los avances y cuáles son todavía las barreras de acceso que tienen las mujeres para acceder a lo que es ya un derecho. El aborto en Colombia es un derecho desde el 21 de febrero del 2022, cuando la Corte Constitucional en su sentencia C-055 estableció que el aborto se podía hacer en Colombia durante las primeras 24 semanas de gestación, sin tener que acreditar ninguna causal de las 3 que permitían desde hace tiempo el aborto en Colombia, que era cuando la salud de la madre esté comprometida, cuando la salud del feto esté comprometida o en casos de violación. Desde entonces han pasado 2 años y para saber cómo es que se ha implementado esta sentencia, la ONG Jacarandas, que es una fundación y un laboratorio de innovación social que busca convertirse en un referente nacional en orientación y apoyo técnico a las mujeres que quieren abortar, publicó hace poco un informe en donde se analizan los 2 años de avances en esta materia y las barreras que todavía hay para acceder al aborto en Colombia. El informe se titula "Agradezca que pudo abortar". Un título muy sugestivo que refleja las dificultades que ha tenido esta decisión de la Corte en un país tan católico, apostólico y romano, en donde todavía el derecho de la mujer a decidir y a qué hacer con su cuerpo es considerado como un derecho inexistente, que los que se dicen pro vida no reconocen. Según la línea de atención que tiene Jacarandas, la mayoría de las mujeres jóvenes que se inscribieron en esa línea de Jacaranda, que es la línea que, repito, acompaña a las mujeres que quieren abortar, solicitaron un aborto en las primeras semanas de gestación. Y la cifra más precisa es la siguiente: 94% de las mujeres y personas gestantes que solicitaron un aborto lo hacen antes de la semana 12 del embarazo. Y ese porcentaje acceden al aborto con medicamentos y casi que de forma ambulatoria. El 4% de las mujeres consultadas por Jacaranda hicieron el aborto entre las semanas 13 y 19 del embarazo y solo el 1% entre las semanas 20 y 24 de gestación, y que en su mayoría eran mujeres pobres, del campo o migrantes. Este dato es un hallazgo muy importante, porque una de las cosas que se cuestionó luego de que se conoció la sentencia que permitía el aborto hasta la semana 24 en Colombia es que se dejaba mucho tiempo para que se practicara el aborto y se podía poner en peligro la vida de la madre. En otros países el aborto se permite solo hasta la semana 12 o 13. Sin embargo, lo que dice este estudio es que evidentemente la mayoría de las mujeres que están abortando lo están haciendo mucho antes de la semana 24. Otro hallazgo que tiene este estudio es que las mujeres que buscan asesoría para ver si abortan o no pertenecen en su gran mayoría a estratos 1 y 2.
cerca de 59% pertenecen a estos estratos y el 39% son de estratos 3 y 4 y solo el 2% son de estratos 5 y 6. Y lo que es más sorprendente es que esta línea de ayuda que mantiene Jacarandas es mucho más consultada por mujeres pobres que tienen poco acceso a información y un escaso conocimiento sobre cómo es que funciona el sistema de salud. También se estableció que las mujeres y personas gestantes que preguntan sobre el aborto son en su mayoría niñas, adolescentes y mujeres jóvenes menores de 28 años, que corresponde al 82% y a un 7% de mujeres adultas entre 29 y 49 años. Un dato sorprendente, 20% de las mujeres que llaman a esta línea de Jacarandas son niñas adolescentes entre 12 y 17 años. El estudio también detectó las principales barreras de acceso que tienen las mujeres que quieren abortar. La principal es la desinformación en torno al acceso al aborto. 100% de las mujeres que llaman no tienen información sobre el aborto en el sistema de salud. Es decir, el sistema de salud no está cumpliendo con uno de sus mandatos, que es el de informar a las ciudadanas que ellas tienen el derecho de abortar hasta la semana 24 y que pueden acudir a las EPS para practicar un aborto o a las clínicas que están especializadas en ese campo, como Profamilia. Esta falta de información sobre el aborto en el sistema de salud se hace cada vez más evidente en los territorios, en las poblaciones más alejadas de las grandes ciudades, donde las mujeres que quieren abortar pues no lo pueden hacer, lo que las fuerza a tener que irse por sus propios medios a otras ciudades o municipios, como le pasó a Sofía. Hecho que demuestra el sacrificio que muchas mujeres campesinas tienen que hacer si quieren abortar. Está aquí Viviana Abor, que es directora de Jacarandas. La hemos invitado para que nos cuente cuáles son esos avances y cuáles son todavía las barreras de acceso que las mujeres tienen en esta materia. Viviana Borges nos explica primero qué es Jacarandas y cuándo nació. Jacarandas es una organización de mujeres jóvenes que somos masivas en redes sociales, producimos contenido digital y lanzamos una línea de información. Esa línea es un número de WhatsApp donde mujeres escriben para preguntar cómo acceder a un aborto, es decir, a dónde ir. Si ya sabemos que el aborto es libre, muchas mujeres no saben, bueno, ¿y esto cómo? ¿Cómo se hace? ¿Qué tengo que hacer? ¿Quién lo paga? ¿Dónde voy para que sea gratis? Esa es la pregunta más frecuente. Nosotros la lanzamos el 1 de abril de 2022, es decir, recién salió la sentencia, creamos esa línea y hoy hacemos el lanzamiento de un informe que analiza esos 2 años de implementación. Hemos asesorado a 10.033 mujeres, de esas 10.033, 6.121 personas han preguntado sobre cómo acceder a un aborto. ¿De dónde? De toda Colombia. Hemos llegado a 310 municipios, 31 departamentos, de los 32 que tiene Colombia. El único lugar que no nos han escrito es del Amazonas. El resto hemos recibido comunicación desde muchos lugares de Colombia. La pregunta más frecuente es, ¿qué hago? ¿A dónde voy? Las mujeres no saben que el aborto es gratuito, entonces yo creo que eso que celebramos y gritamos con emoción y que las mujeres más privilegiadas sabemos que eso significa ir a la EPS, pues las mujeres jóvenes no lo saben. Entonces siempre preguntan, nosotros les preguntamos, bueno, ¿qué EPS tiene? Si tiene afiliación, si no tiene afiliación, la edad, las semanas, y con esa información le decimos a dónde ir. Dependiendo de la ciudad, de las semanas, siempre preguntamos la edad porque a veces es más difícil para las mujeres y adolescentes menores de 18 años porque están afiliadas con el papá o la mamá y les preguntan estos datos, entonces siempre nos gusta preguntar la edad para garantizarles que es confidencial, que es gratuito, que no necesitan autorización de sus padres.
esa es la clave del trabajo que hace Jacarandas, producir contenido digital en redes sociales para que muchas mujeres conozcan esta información y nos escriban, y estamos analizando como qué pasa después que le damos esa información. Ese es el principal hallazgo del informe, es que la mayoría de mujeres no saben a dónde ir. Es decir, la desinformación es del 100%, el Estado no está haciendo nada para informar. El principal hallazgo, y que es un avance, de este informe de Jacarandas es que por fin las EPS están cumpliendo. ¿Y por qué decimos por fin? Pues porque una de las barreras iniciales que tenían las mujeres que querían abortar era precisamente que muchas EPS se negaban a hacer abortos invocando la objeción de conciencia. El principio de objeción de conciencia, bien es sabido, se refiere a la facultad que poseen los médicos y trabajadores de la salud para negarse a llevar a cabo una intervención debido a que ésta atenta contra sus principios éticos, filosóficos, religiosos y o políticos. El principal hallazgo del informe es que las EPS sí están cumpliendo si las mujeres tienen la información. Es decir, si tú tienes Salud Total, Sanitas, cualquier EPS, y vas y preguntas y dices yo tengo derecho a acceder a un aborto, las mujeres acceden. De hecho, el hallazgo demuestra que las mujeres que le damos la información, en el 98% tienen éxito. El 2% nosotras tenemos que presentar acciones legales. Pero del 98% yo diría que el aborto está siendo accesible. Eso es un gran avance. Es un gran avance. Nosotras tenemos un convenio con Profamilia. Entonces nosotras sabemos qué EPS tienen convenio con Profamilia, le damos esa información caso por caso. Eso significa que es gratuito a través del convenio con Profamilia, que pueden ir a Profamilia y simplemente mostrar la cédula, la identificación y obtener el aborto de manera gratuita. El 70% de los casos que llegan a Jacarandas son de mujeres con EPS que tienen convenio con Profamilia. El segundo hallazgo es que pese a que hay avances y que hay muchas mujeres que tienen acceso de calidad, todavía se presenta violencia reproductiva. En especial en lugares, en hospitales públicos o que no tienen entrenamiento en aborto. Documentamos 10 casos graves, 2 de esos casos llegaron a la Corte Constitucional en sede de revisión, donde pasa, nosotros llamamos violencia reproductiva. ¿Qué significa violencia reproductiva? A una gama de situaciones que van desde comentarios que le dicen asesina a las mujeres, no aborte, usted para qué abrió las piernas, cuando llegan a la consulta médica. Cuando están con el médico, es decir, el médico le está diciendo como para qué se embarazó, por qué abrió las piernas, usted es una asesina, cambio de opinión, esto es un pecado. Bueno, unos comentarios pues muy estigmatizantes. Eso escala a muchas otras formas de violencia, como mostrarle la ecografía para que se arrepientan, ponerles el sonido de la ecografía, después comentar delante de toda la sala con otras personas que esa persona va a abortar, hacer tacto vaginal sin guantes, que es una forma de violencia sexual. Dar la dosis de los medicamentos con baja frecuencia para que se demoren más, no dar medicamento para el dolor, someterlas a esperas, no darles cobijas, no darles ninguna atención, no darles información, decirle, bueno, espere, sin darle, pues es un momento pues de mucha angustia, precisamente porque el Estado no informa. Ese es el segundo hallazgo que encontramos, y nosotras litigamos esos casos. Realmente sí queremos que haya una especie de conciencia de que tanto en el parto como en el aborto, siendo dos situaciones muy diferentes y frente a la maternidad, una sí a la maternidad, otra no, nadie tiene que intervenir y debe ser un procedimiento digno, ¿no? No es como que te hago el aborto y por eso el informe se llama así, ¿no? Agradezca que pudo abortar, así se llama el título del informe, porque es como, sí te hacen el informe, pero te someten a dolor, estigma, regaños, violencia psicológica. Y pues desde Jacarandas queremos que eso cambie y que la atención sea digna, sea respetuosa, sea diligente. Y eso también hace más fácil que las mujeres puedan contarle a otras mujeres, mire, me fue bien, en este hospital me atendieron así, y no que sea como un secreto porque la pasaron tan mal que no quieren ni contarle a nadie para no repetir eso nunca más. Este informe lo que también encuentra es que muchas de las mujeres
no saben cuáles son sus derechos, no saben, por ejemplo, que el aborto es gratuito y que es un derecho que las EPS tienen que honrar. Yo creo que lo importante es que sepan y que no lo saben, es que es gratuito y que es un derecho. Eso. Y que hay que ir a la EPS. Y que hay que ir como, ¿a dónde ir? Siempre que le duele la cabeza, que tienen que ir al médico, ¿a dónde va? Al lugar más cercano. Nosotros recomendamos ir a Profamilia si tiene convenio, que también es gratuito. Con esa información es oro. Tanto que el 98% de los casos las mujeres tienen una experiencia positiva. En el otro 2, pues no podemos controlar. Hay lugares muy pequeños, municipios muy pequeños, donde el único hospital es un hospital objetor, donde te puede ir mal. Incluso en algunos lugares les decimos lo mejor es que viaje a la ciudad más cercana y Jacarandas apoya sus viajes, porque yo creo que un aborto digno y un aborto que sea una experiencia positiva nos hace hablar entre mujeres, nos hace que eso se riegue la voz y que eso sea no sea un secreto, no sea doloroso, sino que sea una experiencia que pueda uno compartirla, como compartimos muchas cosas y así garantizar que más mujeres tengan experiencias positivas. Ese es para mí como lo fundamental, como la información a dónde ir. Incluso nos llegan muchas mujeres que ya han comprado los medicamentos, ¿no? Como llevamos tantos años con un aborto ilegal, entonces las mujeres dicen, ya compré el medicamento, ¿cómo me lo tomo? Y hay algunas organizaciones feministas que hacen eso, pero nosotras desde Jacarandas promovemos que vaya al sistema de salud porque los medicamentos son seguros, están certificados, son gratuitos, es confidencial. Entonces hay más aspectos positivos de ir a la EPS que comprar los medicamentos en cualquier lugar, y yo creo que todas las mujeres que nos están escuchando y las personas que nos están escuchando deben saber eso. Hay que ir a la EPS, es sencillo, hay mujeres que las atienden en 3 horas, no es largo, no es tedioso, no es costoso. Otro de los hallazgos interesantes de este estudio es que, a pesar de que el fallo de la Corte permite que las mujeres puedan abortar antes de la semana 24, lo que dice este estudio es que la mayoría de las mujeres que abortan lo hacen antes de las 12 semanas de gestación. Ese dato es muy importante y lo explica aquí muy bien Viviana Borges, la directora de Jacarandas. Sí, yo creo que eso es muy importante. Siempre cuando salió la noticia de aborto hasta la semana 24, titularon hasta los 6 meses. Créame que nadie se siente esperar a una silla que crezca hasta los... Claro. Sí, eso no pasa. De hecho, el promedio de las mujeres que nos escriben son semana 6. Semana 6 es la mayoría de mujeres, y las personas que llegan a la línea Jacarandas tienen menos de 28 años. Entonces también la conciencia de que las mujeres jóvenes somos irresponsables, que esperan hasta la semana 24, eso es mentira. La mayoría de mujeres, el 94% llega antes de la semana 12, en promedio llega en la semana 6, que uno lo ve en la vida real, ¿no? El periodo me llega los primeros 10 días del mes, no me llegó, empecé la sospecha, compré una prueba, confirmo el embarazo, voy y lo solicito. O sea, eso es lo que pasa en 6 semanas, y eso es lo que hacen la mayoría de mujeres en las ciudades. Y esa minoría, que está el 1% que llega después de la semana 20, porque los porcentajes están divididos, 94% hasta menos de semana 12, entre la semana 13 y 20 llega un 4%, 1% después de la semana 20, son mujeres migrantes, son mujeres víctimas de alguna forma de violencia, son mujeres extremadamente pobres, son mujeres que viven en lugares rurales que no tienen información de acceso a la salud. Es decir, detrás de esas mujeres hay una historia de que algo pasó, de que el sistema está fallando de información, de salud, de educación. Pero no es una mujer en una ciudad privilegiada que va a estudiar o que tiene trabajo. Esas no son las mujeres, esas son las mujeres que llegan en las primeras semanas, y hay que saber lo que esas son la mayoría, porque pues la mayoría queremos un aborto en las primeras semanas. Es más sencillo para todo el mundo, es con medicamentos, es en la casa. Eso también es importante que la gente sepa, que el aborto antes de la semana 12 es con medicamentos y es ambulatorio, te dan las pastillas, te las tomas en la casa un viernes o a la hora que quieras o el día que quieras, y eso da bastante dignidad. Está controlado si hay alguna urgencia por teléfono, pero es bastante efectivo los medicamentos. Antes el aborto se hacía en clínicas ocultas. A las mujeres les hacían procedimientos como el legrado, que es un procedimiento complicado que puede terminar produciendo efectos colaterales difíciles para las mujeres. Hoy, como lo explica aquí Viviana Borges en A Fondo, la directora de Jacarandas,
hay muchas formas de abortar que no ponen en peligro ni la vida ni la salud reproductiva de las mujeres. Lo que hacían antes era el legrado, que yo creo que cualquiera ha escuchado esa palabra que Sí. yo. El legrado es un procedimiento que se hacía antes, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ya no lo recomienda. Sí. Sin embargo, muchos hospitales públicos en Colombia tienen legrado. Nosotras trabajamos también en erradicar el legrado de los hospitales y sustituirlos por métodos más modernos como la aspiración al vacío, dilatación y evacuación. Es difícil producir cambios médicos, estamos trabajando en eso y el legrado pues sí. ¿Y cómo es la aspiración al vacío? Es con unas cánulas plásticas que se hace bastante rápido, en 20 minutos, en vez de ser el otro que es con metal, que es como meter como una cuchara metálica en el útero, totalmente manual, con las dificultades que se pueden presentar, que se puede romper el útero. Por eso es que la OMS no lo recomienda y por eso es que hay mucha gente que le tiene miedo también al aborto, porque en vez de tener la información sobre los medicamentos que siempre han sido ilegales, piensan que cuando uno va al hospital es un legrado, que va a quedarse 3 días hospitalizada, que tiene incapacidad. Eso pasa en muy pocos casos. El legrado es algo que se debe erradicar. Nosotros lo hacemos de manera pedagógica. El ministerio no lo recomienda. El Ministerio de Salud sacó una resolución en el gobierno de Petro, la resolución 051-2023, y esa resolución es muy clara en decir que el legrado no debería usarse. Lo hace de manera muy sencilla, no debería usarse, no se recomienda. En coherencia con lo que ha dicho la OMS desde hace varios años, pero en la práctica médica, pues nosotros hemos visitado varios hospitales que lo siguen teniendo ahí porque lo aprendieron en la escuela de medicina, son ginecólogos que tienen 20 años y han utilizado eso por 20 años, algunos hospitales no tienen cánulas. Pero bueno, afortunadamente eso es un cambio del que trabajamos en Jacarandas en aspectos más técnicos, que sé que nos van a tomar tiempo y que afortunadamente es solamente el 1% de las mujeres, el resto se resuelve con aborto con medicamentos, como lo había dicho antes, que son la mayoría de las mujeres las que necesitan ese procedimiento. Los medicamentos para abortar son misoprostol y mifepristona. La combinación de estos dos medicamentos hace una efectividad bastante alta del 97%, se toman y eso hace que se expulse de manera en la casa, de manera más cómoda, antes de la semana 12, como lo dice la resolución del Ministerio de Salud y como lo dice la OMS, que tienen los mismos parámetros. Ahí son la mayoría de medicamentos. Esos medicamentos pues los da la EPS gratis y eso es lo que la gente no sabe. La gente no sabe y la verdad es que uno pone Google cómo abortar con medicamentos y le sale aplicaciones para comprarlo. Lo venden en barrios, en todos los barrios los venden en una droguería recomendada y pues no hay que pagar por eso. A veces pagan 200,000 pesos por eso o más y eso es gratis. Y yo creo que esa información, yo digo que es endeudamiento no necesario, porque si tú tienes 18, 20 años, bueno, menos de 25 años, pues 200,000 pesos tienes que endeudarte para ver cómo pagar eso, pedir prestado, pasar una tarjeta, vender algo, y es algo que te da la EPS por 0 pesos. Entonces, esa información es clave porque nosotros en Jacaranda sí conocemos muchas mujeres que nos dicen, ya compramos el medicamento. Al menos reportamos unas 200 mujeres que nos dijeron como, ya compramos el medicamento. Pues si tenemos en cuenta que a Jacaranda se han escrito 10,033 mujeres, pues son pocas. Pero pues igual son 200 mujeres que se están endeudando, ¿no? Y que esperaríamos que no lo hagan más si tienen esta información, si escuchan esta información, pues porque con esos 200,000 pesos pueden hacer algo más divertido y no comprar medicamentos que son parte del plan obligatorio de salud. ¿Cuáles son los desafíos que plantea este estudio luego de 2 años de que se estudió cómo es que se ha implantado la sentencia de la Corte que permitió el aborto hasta la semana 24? Según Viviana Borges, el mayor desafío es la información. Yo creo que los desafíos están en la información. Yo creo que la información todavía no llega a las mujeres rurales, a las mujeres más pobres, a las mujeres con menos educación. El Estado tiene que hacer un esfuerzo por dar esa información. Nosotras creo que desde Jacarandas eso es lo que más hacemos y por eso hemos llegado a tantas mujeres, a tantas consultas. El segundo desafío es para mí la humanización del aborto, es decir, como que sigue habiendo problemas en el sistema público. Uno de los hallazgos también es ¿qué hospitales públicos? Nosotros identificamos 5 hospitales públicos y 5 clínicas privadas.
Las 5 clínicas privadas está Profamilia, de primero con mejor atención en Bogotá, de segundo está Oriéntame, Bogotá, de tercero, cuarto, quinto y sexto está Profamilia, respectivamente Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla, como las mejores atenciones desde la percepción de las mujeres que nos escriben. Y en los servicios privados públicos hicimos la misma pregunta. Bueno, tú fuiste a un hospital público, ¿cómo te fue? Y la verdad, ahí encontramos menos hospitales públicos que garantizan la calidad del servicio, porque nosotros le llamamos acceso y calidad. Acceso es sí, me van a hacer el procedimiento, pero calidad es cómo se lo hacen, con dignidad, o la gritan, o la dejan esperando, le ponen una dosis más baja para que sean muchas horas. Y ahí nosotros identificamos como muy positivo el Hospital La Victoria en Bogotá. Después no hay muchos hospitales en todas las ciudades, nos tuvimos una meta de tener un hospital por ciudad para, si alguien nos escribe de Medellín, decirle vaya a este hospital público, si alguien nos escribe de Manizales, vaya a este hospital público, pero lamentablemente no lo logramos identificar. Está el Hospital La Victoria en Bogotá con un calificativo bastante alto de percepciones de las mujeres que han sido bien atendidos con calidad. Y después hay hospitales muy pequeños de Fusagasugá, que las mujeres que han ido allá les ha ido bien. Es una ciudad, es un municipio de menos de 200.000 habitantes, pero las pocas que han ido lo califican como bien. Está un hospital de Yopal, el Hospital Oro de Yopal, que son pocas mujeres, pero las que les ha ido bien. Y está el Hospital Kennedy, que las mujeres les ha ido bien, y unas bien y a otras mal. Entonces nosotros lo calificamos como de pronto hay un par de médicos que están dispuestos a prestar un servicio de calidad y otros no. Entonces depende de con quién médico te toca, depende del turno del médico, y eso es como la suerte que te toca en el Hospital Kennedy. Y pues no debería ser de suerte, ¿no? Si voy los lunes en la mañana, estuve de suerte, me atendió un médico que está a favor del aborto, y si fui el jueves, pues no, y eso se lo dejamos a la suerte. Ahí identificamos esos hospitales y creemos que el desafío está en los hospitales públicos. Nosotras estamos trabajando con varios hospitales públicos, con el Hospital La Victoria, con el Hospital Oro, para fortalecer eso que ya tienen y visibilizar que pueden ir a un hospital público. Creemos en los hospitales públicos como lugares donde pueden ir todas las mujeres sin importar la clase social, porque donde pueden ir las mujeres migrantes, donde pueden ir las mujeres que no están afiliadas a ningún sistema de salud, y por eso queremos fortalecer los hospitales públicos. En este mundo de hoy, todos los derechos que tan arduamente han conseguido las mujeres en el mundo están siendo cuestionados. En Estados Unidos, hace unos meses, la Corte Suprema de Justicia revocó una histórica decisión sobre el derecho al aborto, en el caso famoso Roe and Wade de 1973, y dictaminó que las personas ya no tienen un derecho constitucional al aborto, y prácticamente dejó en manos de los estados ese tema. Esto se ha entendido como un retroceso en materia de la lucha de los derechos reproductivos de las mujeres, porque puso fin a 50 años de una jurisprudencia que planteó el aborto como un derecho. This is part of the Republican Party's dark vision for America. They want to roll back every possible right that has been earned over the decades. It is an anti-woman agenda. The Supreme Court has lost its legitimacy. Trying to tell women what to do with their bodies, that is absolutely ridiculous. Our choice. Pero no solamente en Estados Unidos hay un backlash. En este continente y en el sur de este continente también están pasando cosas. El nuevo presidente, Javier Milei de Argentina, acaba de presentar un proyecto de ley al Congreso de ese país que años atrás pasó una ley despenalizando el aborto en Argentina para volverlo a penalizar. Aviso que para mí el aborto es un asesinato agravado por el vínculo. Y eso lo puedo demostrar desde una perspectiva matemática, filosófica, desde el liberalismo. En Colombia llevamos solo 2 años de la sentencia C-055. Y aunque hemos avanzado, la posibilidad de retroceso también está a la vuelta de la esquina. Yo creo que yo he trabajado muchos años en aborto y yo creo que cada vez que hay un cambio de un juez en la Corte Constitucional,
Cada vez que hay cambio de presidente, cada vez que hay cambio de Congreso, estamos en riesgo. O sea, yo creo que en este trabajo no hay punto final. En el trabajo, el aborto se despenaliza, como se hizo en Colombia hace 2 años, y empieza el desafío de la implementación, que es que hacer que los hospitales ofrezcan el servicio, que las mujeres lo conozcan, que todo el mundo vaya al servicio de salud, que acabar con los abortos inseguros y clandestinos. Eso es como el desafío. Y el segundo principal desafío es sostenerlo. Porque uno dice, bueno, Estados Unidos además no duró ni 5 años, ni 10 años, duró 50 años. Y eso es impresionante pensarlo, que en 50 años nunca se pasó una ley, por ejemplo, que fue una reflexión de algunas feministas. Estaba esa sentencia de Roe versus Wade, pero nunca hubo una ley para fortalecerlo más. Es correcto. Siempre se dejó, siempre hace parte de las campañas políticas. Ahora tenemos Milei, que acaba de pasar un proyecto de ley en Argentina para retroceder. Primer país que aprobó el aborto en el Congreso. Sí, con 1 millón de mujeres en la calle, con una movilización social, con un debate político muy interesante en el Congreso. Duró horas y horas el debate, la gente en la calle esperando. Yo soy fascinada de Yo me acuerdo de Sí, yo me acuerdo que me acosté a dormir y me levanté y yo dije, no han votado, los argentinos son muy noctámbulos y pasaron toda la noche debatiéndolo, y ahorita pasaron un proyecto para retroceder. Entonces pasa en Estados Unidos, está pasando en Argentina. Cambia el gobierno de Petro, y yo creo que tenemos que estar pendientes después de quién llega en el próximo gobierno, porque sin duda es una amenaza. Y sobre todo en la Corte, nosotras estas conquistas las logramos en la Corte. El presidente Petro tiene la oportunidad de elegir magistrados en la Corte Constitucional, y eso cambia la votación inmediatamente. Entonces, yo creo que nunca se está como con un punto final, siempre hay que estar pendiente en Colombia de los jueces y del Ejecutivo. El Congreso lleva muchos años haciendo intentos y nunca ha legislado. Ha pasado proyectos desde yo hice una tesis de eso, y era como pasa proyecto, se hunde, pasa proyecto, se hunde. Está ahí porque a veces han tenido éxito, y yo creo que en Colombia ese es el desafío para los próximos 2 años, que hay cambio presidencial. Y esperar los nuevos jueces de la Corte Constitucional, los nuevos magistrados. Por ejemplo, Petro eligió a Vladimir Fernández, no me parece la persona más idónea para los derechos de las mujeres, y creo que ahí está un gran desafío de cómo votará Vladimir Fernández, que todavía no lo sabemos, pero que sin duda no era algo que esperábamos desde el gobierno que se identifica como el cambio. Esperábamos algo mejor y no lo fue. Entonces ahí ya empezamos con un magistrado que no está comprometido con los derechos de las mujeres, que en su vida personal tiene líos sobre el particular, con una demanda en la que llegó a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, pues bueno, eso simplemente nos está enseñando, nos está dando banderas rojas de, ojo, que los votos en la Corte pueden cambiar. Nosotros igual siempre le hacemos seguimiento, estamos de muy cerca, creemos en el papel de la Corte Constitucional, porque pues gracias a la Corte Constitucional es que tenemos aborto en las 3 causales desde el 2006 y aborto libre desde la semana 24 desde el 2022. Entonces, sin duda, Colombia es un país de jueces, y Argentina, ahí sí nos diferenciamos de Argentina, que es un país que hizo el cambio legal con el Congreso. Entonces ahí nos parecemos más a Estados Unidos, ¿no? Porque Estados Unidos, lo que pasó con Trump fue que cambió la Corte Suprema, y al cambiar la Corte Suprema cambiaron los jueces y cambiaron la decisión. Entonces tenemos esa tensión de los jueces que es más difícil poder controlar cómo se elige un juez, ¿no? Pues ahí se puede hacer mucha incidencia, pero al final depende de otros factores que muchas veces no se pueden controlar. Bueno, pues muchísimas gracias, Viviana, por esta oportunidad de explicarnos no solamente los avances, sino los grandes desafíos que tenemos para preservar lo que hemos avanzado. Bueno, yo quiero cerrar con una invitación a seguir a Jacaranda. Nosotras estamos en redes sociales con @somosjacarandas en Instagram, TikTok, Twitter y Facebook. Somos la organización en este momento que más da información en toda Colombia sobre cómo acceder a un aborto. Tenemos la línea Jacarandas, si tienen preguntas sobre cómo acceder a un aborto o preguntas en temas de salud sexual y reproductiva. Y bueno, María Jimena, muchas gracias por la invitación. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán.
A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Editora de contenido, Ana María Girón. Gestora de audiencias, Beatriz Acevedo. Postproducción de audio, Daniel Chávez Mora. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.